a leer el Salmo 19. Salmo 19. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el versículo 1. Salmo 19. Aleluya. Leemos hasta el versículo 3. 4. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Puede sentarse. Damos gracias a Dios por su palabra. Nuestro tema es Dios. Dios. Esta iglesia, nosotros somos iglesia evangélica de las asambleas de Dios. Y somos una iglesia pentecostal. ¿Qué cree una iglesia pentecostal? Bueno, hay muchas iglesias pentecostales, pero esta iglesia, las asambleas de Dios, cree que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Que la Biblia, aunque fue escrita por hombres, esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esta iglesia cree que la Biblia es inerrante, es decir, la Biblia no tiene errores. Cree que la Biblia es infalible, no falla. Bueno, algunos piensan que ser pentecostal simplemente hablar en lenguas, pero no es así. Ahora, esta iglesia cree que hay un Dios creador del universo, que es eterno, que es autosubsistente, subsiste por sí mismo, y que es autoconsistente, consiste en sí mismo. Que cuando creó el planeta Tierra, cuantas galaxias existan, ya Él existía, porque Él es increado, nadie lo creó. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Aleluya. Hoy vamos a hablar de Él, pero la siguiente ocasión vamos a hablar de sus atributos para que comprendamos su carácter junto con los nombres de Dios. Hablan de su carácter. Bueno, pero hay gente que dice que no hay Dios. Gente que dice que no cree en Dios. Pero, ¿cómo podríamos definir el carácter de ese tipo de persona que piensa, habla y actúa de esa manera? El Salmo 14, versículo 1 declara: dice el necio en su corazón que no hay Dios. Es decir, la negación de Dios es la expresión de una desviación que el salmista la llama necedad. Cuando una persona renuncia a los principios básicos mediante los cuales puede discernir lo negro de lo blanco, lo dulce de lo amargo, la noche del día, lo bueno de lo malo. Decir que no hay Dios es decir que se tiene fe de que no hay. Los que dicen
que no hay Dios es porque creen que no hay. De manera que la negación de Dios pasa a ser una cuestión de creencia. Y esperamos que nuestros hermanos no se dejen intimidar por los que promueven esas corrientes. Eso pasa mucho en las universidades, ya un poco menos. Pero en una época cuando la UAS era prácticamente la única universidad aquí, en la UAS se daba un librito que se llama Reciente Descubrimiento sobre el Origen del Hombre, que era una conferencia transcrita, donde se hablaba de que el hombre es el resultado de un proceso de cientos de millones de años de cambios, o sea, de evolución, y se habla de una línea de homínidos descendientes de unos monos primates, de donde vino el hombre. Y eso no se discutía, eso se daba como hecho, y más cuando lo afirmaba un profesor universitario, porque en ese tiempo voz del profesor era voz de Dios en las universidades. Según la ciencia, para determinar la antigüedad de un fósil, de un resto humano, se usaba un procedimiento basado en la aplicación de un reactivo llamado carbono 14. Lo aplicaban y eso determinaba la fecha. Nunca apareció un esqueleto entero. Aparecía un hueso, una mandíbula, y a partir de ahí se hacía una reconstrucción de cómo se suponía que debió ser el dueño de ese hueso que apareció. Y a partir de ahí se construían una serie de teorías que algunos la defendían con fanatismo, todo para tratar de maltratar la fe de los que creemos en Dios. En ese tiempo, la época de la Guerra Fría, eso era un arma ideológica. La gente que promovía la idea de que no hay Dios, o sea, los llamados materialistas, tenían eso como un arma, porque ellos decían que la religión es el opio de los pueblos, el opio es una droga. Es decir, que los que creen en Dios son gente que están opiados, están narcotizados, por tanto no son útiles. A causa de eso, es que los comunistas nunca han avanzado en República Dominicana, ni en la mayoría de los países de América, porque cuando tú te vas en contra de la gente que tiene fe, o de la gente que cree de la manera que sea, tú te estás yendo contra el pueblo, porque en el sentido general, el pueblo entero cree. Cree a María, cree a la Virgen de Guadalupe, cree a Buda, cree al jefe de los mormones, cree a Jehová Dios, la mayoría de la gente cree. Entonces cuando tú coges el camino de ir en contra de lo que crees, te tiran por el pueblo. Por eso, los partidos tradicionales de la República Dominicana se han llenado de equívocos y errores, y no ha aparecido un partido de izquierda que tenga una propuesta coherente y que gane espacio donde nosotros cometen tantas barrabasadas. ¿Por qué? Porque están desconectados del pueblo, porque se han desconectado de Dios. Su política es ir contra el que cree. Entonces, ¿qué hizo la ciencia? Porque la ciencia no es infalible. La ciencia es fáctica, o sea, se basa en hechos, pero no es infalible. Cuando la ciencia descubre algo, al poco tiempo comienza a investigar la investigación, que se hizo para llegar a esa conclusión. Y por eso constantemente cambian posiciones. Entonces la ciencia lo que hizo fue que hizo un estudio del reactivo carbono 14, porque estaban, era una cosa fósil de 50.000 millones de años, y cuando lo aplicaron, demostraron que el reactivo carbono 14 no sirve para fichar nada que pase en 50.000 años. Por tanto, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis y todas esas cosas son falsedades, según la misma ciencia. Por eso la fe de nosotros no puede estar basada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre es falible. Puede tener un planteamiento sincero, pero puede estar sinceramente equivocado. Nuestra fe se basa en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que diga el hombre, a menos que lo que el hombre diga no esté en consonancia con lo que dice la palabra. Porque cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, está diciendo
parezcanse a mí en aquello en lo que yo me parezco a Cristo. De manera que Pablo no está sustituyendo a Cristo como modelo. Le está diciendo, yo lo imité a él, imítenme a mí, así como yo lo imité a él. Quiere decir, cuando ustedes vean que yo no me parezco a él, no me sigan. De manera que Pablo no está sustituyendo a Cristo. Ahora, ¿puede el hombre llegar a conocer a Dios? Amén. ¿Cómo? ¿Cómo puede el hombre conocer a Dios? A través de su palabra. A través de su Hijo. De la naturaleza, de nosotros mismos, su creación. Y si alguien le dijera a usted que la Biblia es una simple recolección de historias antiguas y que tiene errores, ¿qué usted le respondería? Si tiene que responderle, porque no lo va a responderle, ¿verdad? Todos los pleitos no se echan. Pero uno callado no se queda, algo uno dice, pero ¿qué usted diría? Yo le diría al pastor que me muestre el error que tiene la palabra y la Biblia. Yo le diría que es el cumplimiento que ella tiene. Un ejemplo, cómo se ha ido cumpliendo todo lo que ella dice, cómo se ha ido manifestando, cómo se ha ido cumpliendo. Porque la misma Biblia, desde Génesis, nosotros la leemos y podemos ver cómo ella se ha ido cumpliendo, paso por paso. O sea, el cumplimiento profético es un argumento que confirma la divinidad del libro. Amén. Pero hay que prepararse, hay que leer, hay que documentarse. Pastor, ahora está la teoría de que la Iglesia Católica no ha dado una Biblia que no es la correcta, que han cambiado tantas cosas que la Biblia que tenemos no es la original. Entonces tenemos nosotros que estar preparados para esto, porque esa corriente está, eso que dijo mi sobrino antes de hace 3 días. Sí, ese es el movimiento hebraico que promueve eso, que considera incluso que el idioma que hay que hablar es el hebreo, que el calendario que hay que usar es el calendario hebreo, y que usted tiene que buscar en su ascendencia familiar su origen judío, porque usted no se salva, son judíos los que se salvan. Ya sabemos que eso es una patraña satánica, porque si para ser salvo hay que ser judío, no todos los judíos son salvos. Díganme usted, eso que están haciendo los judíos en la franja de Gaza, eso de gente salva, exterminando ahí, o son hombres temerosos de Dios todos los judíos. Israel es una Babilonia, Israel es una Sodoma. Ahí la perversión y la corrupción es la vida normal de los judíos. No todo, porque hay gente que le sirve a Dios y que ama a Dios, pero no podemos tomar los judíos como que ellos son Dios. La Biblia dice que hay algunos que le dan honra a la criatura antes que al Creador. Si alguien tiene un éxito, la gloria es de Dios que le dio el éxito, no del que recibió el éxito que Dios le dio. Hay que leer la Biblia y hay que documentarse para estar prevenidos para cuando nos demanden acerca de nuestra fe. Pastor, y además de eso, la misma Biblia, todo aquel que se propone escudriñar las Escrituras, hay cambio en su vida, hay transformación, porque ella misma dice que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos de los huesos, Diciendo los pensamientos, las intenciones. Además, es útil para enseñar, corregir, instruir. Todo aquel que escudriña la Biblia, que se propone no leerla para discusión, para buscar contienda, más bien escudriñarla, cambia. Así es. Cambia, su vida cambia. A ver, Michael. Compártanos ahí, pastor, en la cita que usted acaba de leer, la parte A del versículo 7, que Salmo 119. Estoy en el 19. Sí, en el 19. Creo que eso va muy atinado a la pregunta que usted hizo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sensible. Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Amén, eso. Cuando una gente cree en Dios, toma la Biblia como palabra de Dios, hay que ver qué pasa en la vida de esa persona. Y ese es un testimonio de la realidad de Dios. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Cuando un individuo, yo le decía una vez a un amigo ateo, ser ateo te vuelve mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor ciudadano, mejor esposo. ¿Cuáles son los beneficios para la vida práctica de ser ateo, un ateo rabioso? Le digo, yo conozco a algunos que como no creen en Dios, no temen a nadie, no se paran ante nada. Y conozco a otros que niegan a Dios por hipocresía, por estar en la moda de los que lo niegan. Ahora, el mayor aporte que Dios nos ha dado por su palabra es el de vidas cambiadas. Amén, amén. Cada vez que una persona que se dedicaba al mal, al encontrarse con Dios y su palabra, cambia de vida, ese es el mejor aporte que le podemos dar a la sociedad. Un individuo que era un ladrón en el barrio, que se arrepintió y ya no roba, es un testimonio de cómo se contribuye a la tranquilidad comunitaria. Amén, es el verdadero amén. Es el verdadero evangelio que transforma vidas. Ahora, hay algunas creencias erróneas sobre Dios y hay algunos argumentos que podemos plantear. Por ejemplo, el argumento basado en la creación, para mostrar que sí hay un Dios. Yo no lo he visto, la Biblia dice que Dios es espíritu, pero Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22, habla acerca de que las cosas que no se ven de Dios, Dios las ha hecho visibles por medio de las cosas visibles. Es decir, las cosas que Dios ha creado son el reflejo del poder y la perfección de Dios, su eterno poder y su deidad. Y dice Pablo que se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La manera como la naturaleza está diseñada, porque dicen que los seres vivos vienen del mono, pero hay mono y hay hombre al mismo tiempo. El hombre tiene el doble de la capacidad cromosómica del mono, pero está bien. Si como quiera son primos lejanos, deberían reproducirse hombre con mona y mono con mujer. ¿Y por qué no han seguido transformándose esos monos en Lo que pasa es que ellos atribuyen la evolución a cientos de miles de millones de años, y así es fácil, porque en un tiempo así tan largo cualquier cosa puede pasar, pero cuando tú le preguntas cuál es el mecanismo que tú tienes para verificar que ese tiempo transcurrió y que durante el transcurso de ese tiempo se produjo lo que tú dices, no saben, porque lo que pretenden es que uno crea lo que dice. Entonces, tú quieres tener fe de que no hay Dios, no quieres que yo tenga fe de que hay. Yo tengo fe de que hay, usted tiene fe de que no hay. Es cuestión de fe. Porque te dicen, tú me puedes probar que hay Dios, no, yo no tengo que probarlo. En la Biblia no se trata de probar que Dios existe, se da por hecho que existe. Es un hecho natural. Ahora, aparte de la creación, sabemos que todo lo que se ve tiene una causa. Es la relación causa-efecto. Se puede hablar del argumento que está basado en el diseño, por ejemplo, el cuerpo humano. Usted sabe lo que es que todo ser vivo en circunstancias normales tiene las mismas cantidades de sistemas y aparatos, de órganos, la misma cantidad de dientes, la misma cantidad de muelas, la misma cantidad de colmillos. Hoy, ¿cómo puede ser eso una de la casualidad? Ese orden, y ninguno se topa con el otro. Yo le explicaba a los niños esa clase. Le decía, miren, yo analizo el cuerpo. Y usted ve cada arteria, cada cosita que tenemos en el cuerpo. Y ninguna de esas interrumpe la otra. Y si en algún momento una de esas tuvo una dificultad, que sea que haya hay una hemorragia, hay un problema, y le daba algunos ejemplos. Y usted ve cuando alguien tiene una hemorragia, es que hay
una pequeña grieta en una parte. Usted ve cuando a la persona le sube la presión, hay algo que no está funcionando ahí. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la solución para que eso se arregle. Porque cada una de esas cosas tienen una organización, tienen un lugar y ninguna puede estar fuera de ese control y de ese orden. Y aunque cada parte del cuerpo tiene su función particular, esa particularidad redunda en la colectividad. Así Ustedes es. notaron que yo decía así, me saqué ahí. Sentí una comezón ahí, pero no lo hice con el codo. Sin pensarlo, fui con ese dedo. Dedito. Todas las partes del cuerpo tienen su función. Y ese orden, pues yo siempre digo, pero si no fue Dios que creó esto, sino que obra la casualidad, por casualidad, todos tenemos dos ojos, todos tenemos dos orejas, dos oídos, todos tenemos dos orificios nasales, dos pies, dos manos. Los órganos interiores, los órganos reproductores, según la naturaleza nuestra, por casualidad. Pero si fuera así, una vez deberían hacer uno con 8 ojos, otro con 6 cabezas, otro con 20 pies, otro con 12 manos, porque la casualidad no da perfección. Usted ve que alguien por casualidad prende un carro y sale manejando y lo hace bien, por casualidad, sin haberse montado nunca. 1 en cuántos millones hace eso. Todo el orden subiera en un ordenador. Si yo veo ese abanico que estaba dando vuelta ahí, y él no da vuelta por casualidad, yo sé, no vi quién lo hizo, pero yo sé que alguien lo diseñó para que funcione como funciona. Ese bombillo da luz, yo no sé quién lo diseñó, pero alguien debió haberlo diseñado por la naturaleza de su función, por lo que hace. Tiene unos filamentos por dentro y cada uno hace su trabajo. Alguien debió haberlo hecho. Con relación al tema de la creación de Dios es perfecta. Eso de creer en la evolución, de que venimos del mono, es algo que no está ni siquiera comparado con el hombre. Porque en la creación de Dios el hombre tiene 46 cadenas de ADN, el mono tiene 56, una diferencia de 10. Y cuando el hombre trae una cadena más o una menos, sale anormal de nacimiento. Yo lo que estoy explicando es anormal de nacimiento. Sea con 47 o con 45, sale anormal. Y la diferencia de 46 a 56 son 10. Entonces, los que creen en el mono deben orar a Dios Padre mono, deben orar al mono, Padre mono que estás en la selva. Y si no oramos Padre Dios que estás en el cielo. Amén. Así es. Yo digo, ¿en qué se basa nuestra fe en Dios en los hechos? La fe está basada en el hecho histórico, que cuando yo veo un gatito ahí, yo no sé qué gato lo parió, pero sé que debió parir una rata, no un ratón. Se parece al gato. Que yo veo que es un gato, y yo no sé cuál es la mamá, pero yo estoy seguro que no lo parió un ratón. Porque, no un ratón, pongo otro ejemplo. También recordemos que la Biblia dice que todas cosas tienen que por alguien. ¿Verdad? Si yo veo una casa muy bonita, mira que está en la casa, que alguien la hizo, porque no se quedó sola. Exactamente. Sí. Exactamente. La estructura misma de lo que está hecho sugiere que tiene un hacedor. Que dicen algunos, Dios creó el mundo, los deístas, pero no se mete con el mundo. Y uno dice, ¿cómo se ríe el mundo? Se ríe por las leyes biológicas y naturales. Pues hay leyes. Sí, y no hay legisladores, porque cada uno sabe, las leyes son el resultado de la acción de un legislador, las leyes no se crean solas, leyes están ordenadas, están bien hechas, están funcionales. Entonces, podemos saber, de acuerdo con la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted mira allá, usted ve, hay noches que el cielo está tan precioso, tachonado de estrellas, así, que uno siente la claridad, aunque es de noche. Usted mira para allá y usted concibe que todos esos astros se hicieron solos. Que hubo una explosión que llaman Big Bang, y de pronto de esa explosión salió todo y se ordenó. Usted ha visto cuando explota un tanque de gas, ¿cómo queda la casa? Mejor, se ordena. Se le construye un apartamento automáticamente por la evolución. Eso es una cosa absurda. Es una cosa absurda. Podemos tener fe en Dios, que creó todas las cosas. La Biblia dice
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, que Dios creó con su mano el universo, que Él lo sostiene, que Él creó al ser humano a su imagen y semejanza, que ha determinado los límites de cada cosa y que ha establecido un día en el cual juzgará a la gente conforme a sus hechos. Esta iglesia cree eso. La próxima vez vamos a hablar de los atributos y los nombres de Dios. Vamos a hacer esa cadena, después que terminemos de esto, vamos a hablar de Jesucristo. Todo sobre él, su humanidad, su divinidad, su ministerio. Luego vamos a hablar del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, su naturaleza, su función. Después vamos a hablar de los dones, de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu. Lo vamos a hacer en secuencia. Porque determinamos tener un día de estudio los martes, porque como nadie viene los martes, vamos a hacerlo los martes. Dios le bendiga. Amén.